Occidente responde a Rusia tras el agravamiento del conflicto con Ucrania. Alemania suspendió este martes la autorización del controvertido gasoducto Nord Stream 2 que une a Rusia y Alemania. La acción se produce luego del reconocimiento por parte de Moscú de dos repúblicas separatistas prorrusas del este de Ucrania. El gobierno alemán justificó la medida también por la falta de certificación que posee en este momento el gasoducto para poder comenzar a operar en Europa. La Casa Blanca acogió con beneplácito la decisión de Alemania y adelantó que Estados Unidos anunciará sanciones propias este martes. Recordemos que el Nord Stream 2 fue terminado en noviembre y se espera su supuesta funcionamiento con la aprobación del regulador alemán para temas energéticos que analizaba el posible irrespeto de disposiciones de la legislación alemana y europea. El ducto buscaba aumentar el abastecimiento de gas ruso a Europa en un momento en que la producción propia está disminuyendo. De esta manera iniciamos Noticias Globovisión Internacionales. Les acompaña José Enrique Robles y también Trina Acevedo. Esto es Noticias Globovisión Internacionales. Los invitamos a interactuar de una vez con nosotros a través de @internacionales_GB. Y como vemos, este es una escalada mucho más alta, ¿no?, de lo que hemos estado conversando desde hace semanas. Así es, Trina, hechos sin precedentes que se agudizaron el día de ayer luego de que Rusia reconociera a dos repúblicas autoproclamadas separatistas en el este de Ucrania. Un hecho que la comunidad internacional no reconoce y que, por tanto, considera que es contrario al derecho internacional, así como ya ocurrió en 2014, cuando Rusia se anexionó la península de Crimea, que también pertenecía al territorio ucraniano y que de hecho lo sigue siendo porque no es reconocida esta acción de Moscú por parte de los países occidentales. Por supuesto, esto también desencadenó una cantidad de reacciones de toda la comunidad internacional que, por supuesto, estaremos ampliando durante todo este bloque que estará dedicado a la tensión entre Ucrania, entre Occidente y Rusia en torno a Ucrania. Importante destacar también en que el mundo podría cambiar en los próximos días o incluso en las próximas horas. Se verá entonces cuál será realmente el papel de los organismos internacionales, de los países, tanto de la Alianza Transatlántica Defensiva como lo es la OTAN, como es el organismo de la ONU, y cuáles serán los papeles más allá de las sanciones que ya se están implementando y que ya vamos a hablar. Así es, amigos, tengan todos buenos días. Esto es Noticias Globovisión Internacionales. El Parlamento ruso ratificó este martes el acuerdo firmado por el presidente Vladimir Putin para defender a los separatistas del este de Ucrania, que el mandatario reconoció como repúblicas independientes el pasado lunes. Y la presidenta de la Duma o Cámara Baja destacó en un comunicado que el reconocimiento de la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y la ratificación de los acuerdos de amistad, cooperación y ayuda deben poner fin al conflicto y a la muerte de los rusos que viven allí, según dice la parlamentaria. Los diputados aprobaron los dos textos de manera unánime, con 400 votos a favor en un caso y 399 en el otro. Esto último debido a que un diputado no oprimió el botón para votar a tiempo. Los miembros de la Cámara Alta, el Consejo de la Federación, también dieron su visto bueno a los acuerdos. Y estos pactos de ayuda entre Rusia y los separatistas ucranianos tendrán una duración de 10 años. Y seguimos revisando esta información que tiene que ver con la tensión entre Occidente y Rusia. Importante destacar que el presidente ruso Vladimir Putin afirmó este martes que no planea restaurar el imperio de Rusia, esto un día después de ordenar el envío de tropas rusas al este de Ucrania y, como ya mencionamos, reconocer territorios separatistas. Vamos a escuchar lo que ha dicho el mandatario. Sabíamos que habría especulaciones sobre el hecho de si Rusia se dispone a restaurar un imperio en sus fronteras. Esto es absolutamente falso. Después del colapso de la Unión Soviética, Rusia reconoció todas las nuevas realidades geopolíticas. Y como saben, estamos trabajando activamente para fortalecer nuestra interacción con todos los países y estados independientes que han surgido en el espacio postsoviético. Esto lo ha dicho Putin, amigos, el día de hoy, tan solo hace minutos y tan solo horas después de que Trina reconociera a estas dos repúblicas separatistas en el este de Ucrania y además llamara a los demás países también a hacer lo mismo. Fue el caso de Siria, que fue el primer país en reconocer tanto a Lugansk como a Donetsk, dos territorios separatistas de Ucrania, y así vinieron otros, como el caso también del nuestro, de Venezuela, que también hizo lo propio.
Así es, y bueno, veremos entonces cómo el mundo se empezará a dividir en torno al apoyo de Occidente o el apoyo a Ucrania. Y hay que decir también Rusia. que esto dio pie a los acuerdos de paz y cooperación, así considerados por Rusia, que ya mencionábamos, y que luego de este reconocimiento, paulatinamente entraron tropas y automóviles militares rusos a estos territorios reconocidos que son por parte de la comunidad internacional de Ucrania, pero que al reconocerlos Rusia también le da otra personalidad jurídica como países independientes, así como funciona cualquiera de los nuestros en la región. Sí, importante destacar también que ayer hubo un caso muy polémico que escuchamos también el discurso del mandatario en medio de una cobertura televisiva. Me gustaría citarlo. Él decía que Putin se refería a Ucrania como un territorio indistinguible de Rusia y también dijo que Ucrania era una parte integral de nuestra propia historia cultural, espacio y espiritual también, y se refirió a ellos como camaradas, familiares y personas conectadas con nosotros por la sangre. Eso es parte de lo que había dicho y bueno, esto también, como lo mencionábamos, replantearía también una nueva estrategia, no solo en la OTAN, sino cómo abordarán los países también toda esta situación, pues se teme que Rusia forme parte también de lo que llaman hermanos de sangre, como lo es, por ejemplo, Lituania, Letonia y Estonia. Se teme que pueda tomar también algún tipo de incursión de este tipo en estos países. Exactamente, y no aceptaría bajo ningún concepto que Ucrania, que en el pasado fue una república soviética, se anexe a la OTAN, que es lo que desea, porque Moscú considera que esta sería la principal razón y riesgo para su seguridad en todo el hemisferio, que es de gran influencia por parte de Rusia, también con sus aliados que fueron en el pasado también soviéticos, como es el caso de Bielorrusia, otros países como Kazajistán, y que en este momento apoyan a Rusia en las acciones que emprende en torno a Ucrania. Pero es importante también, Trina, que revisemos la posición de Ucrania, el discurso que dio el presidente Volodymyr Zelensky. Bueno, y se espera que diga China, además. También estamos esperando la respuesta de China, pero ¿qué dijo Zelensky luego de este reconocimiento de Moscú? Sí, bueno, vamos a revisar de inmediato entonces lo que ha dicho Volodymyr Zelensky en relación a todo esto, pues ha acusado a Rusia de la violación de la soberanía y la integridad territorial de su país. Todo esto, como lo mencionábamos, al reconocer las regiones separatistas y ordenar además el ingreso de tropas para apoyar su independencia. Vamos a escucharlo de inmediato. Однозначно кваліфікує останні дії Росії. Ucrania califica inequivocadamente las acciones recientes de la Federación Rusa como una violación de la soberanía y la integridad territorial de nuestro Estado. Toda la responsabilidad en relación con estas decisiones recae en el liderazgo político de Rusia. El reconocimiento de la independencia de los distritos ocupados de las regiones de Donetsk y Luhansk pueden significar la retirada unilateral de Rusia de los acuerdos de Minsk e ignorar decisiones dentro del formato de Normandía. Та ігнорування рішень в рамках. Vamos a revisar lo que representa la agenda de hoy para Occidente. Ya la Unión Europea ha propuesto bloquear a las autoridades rusas el acceso a mercados y servicios financieros del bloque y sancionar a bancos que financian las operaciones militares en zonas separatistas de Ucrania. En un comunicado conjunto, la Comisión Europea y el Consejo se pronunciaron a favor de sanciones contra quienes estén implicados en el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk, incluyendo a bancos que están financiando militares rusos y otras operaciones en esos territorios. Las medidas también apuntarían al comercio de las dos regiones separatistas desde y hacia Europa. El paquete de sanciones está siendo analizado este martes por cancilleres europeos en París. El bloque sostiene que está listo para adoptar medidas adicionales en una etapa posterior si es necesario a la luz de nuevos desarrollos. Las sanciones deberán ser aprobadas por los 27 Estados miembros de la Unión Europea para que puedan ser aplicadas. Y una oleada de comentarios, declaraciones se han vivido a lo largo de la mañana de este martes, pues según el Ministerio de Finanzas de Francia, se cree que este país europeo implementará sanciones contra los intereses rusos y aseguró que no descartará un aumento de sanciones si el presidente Putin avanza más allá. Así lo ha dicho. Veamos. El presidente de la República nos ha pedido que implementemos sanciones apropiadas y específicas contra los intereses rusos con nuestros socios europeos. Por lo tanto, implementaremos sanciones apropiadas y específicas contra los intereses rusos.
Obviamente, nos reservamos el derecho de aumentar estas sanciones dependiendo de los desarrollos futuros. Si el presidente Putin va más allá, nos reservamos el derecho de aumentar las sanciones en función de las decisiones que tome el presidente Putin. No permitiremos que el presidente Putin viole el derecho internacional con impunidad. Ya vimos la posición de Francia. Mientras tanto, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, anunció que la Unión Europea acordará un paquete de sanciones robustas y masivas. Veamos lo que ha dicho. Entonces, en lugar de hablar mucho, confío en que podremos convertir todo este trabajo en la toma de decisiones. Y creo que es correcto que adoptemos de inmediato una medida relacionada con ello. Una medida sólida, una medida similar masiva entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Medidas para las que nos estamos preparando en caso de que sucedan otras cosas, pero que queremos evitar absolutamente, porque de eso se trata todo esto, que no suceda. Y además el Reino Unido impondrá sanciones a 5 bancos rusos luego del despliegue de tropas y el reconocimiento de estas regiones separatistas, pues el primer ministro británico Boris Johnson indicó que 5 bancos rusos y 3 individuos de muy alto poder adquisitivo serán sancionados. Ahora el Reino Unido y nuestros aliados comenzarán a imponer las sanciones a Rusia que ya hemos preparado, utilizando los poderes nuevos y sin precedentes otorgados por esta Cámara para sancionar a personas y entidades rusas de importancia estratégica para el Kremlin. Hoy, el Reino Unido está sancionando a los siguientes 5 bancos rusos: Rossiya, Isbank, General Bank, Provsbiyaz Bank y Black Sea Bank. Y estamos sancionando a 3 personas con un patrimonio neto muy alto: Gennady Timochenko, Boris Rotenberg e Igor Rotenberg. Amigos, estas son las posiciones que hoy se han pronunciado en cuanto a la comunidad internacional, sobre todo los países de la Unión Europea. Estamos esperando, Trina, las sanciones que va a anunciar Estados Unidos esta tarde. Ya ayer anunció unas restricciones, sobre todo al comercio de estas 2 regiones separatistas hoy reconocidas por Rusia, pero se espera que tome medidas también en cuanto a la economía rusa y que afecte directamente al entorno del presidente Vladimir Putin, así como a otros funcionarios de su gobierno. ¿Y qué papeles tomarán también los países que tienen mejores relaciones bilaterales con Rusia, como lo es Hungría, Italia, que han dicho que no pueden de alguna manera imponer sanciones de manera inmediata, como sí lo han hecho los países que ya mencionamos? Pero es un hecho que las sanciones aplican de alguna manera u otra, causan ventajas, desventajas, no solo afectan al país al que se le aplican las sanciones, sino también al país que realiza las sanciones. Así que veremos cómo se desarrollará todo esto. Exactamente, porque tanto Rusia se beneficia de la Unión Europea y la Unión Europea se beneficia de Rusia. Ahora, con este anuncio de la cancelación del gasoducto Nord Stream 2, por supuesto que hay consecuencias para ambos lados. Pero vamos a ver qué ha pasado, Trina, y qué territorios ahora son reconocidos por Rusia. Lo que ven en el mapa, si lo podemos ver en pantalla, está al este de Ucrania, en el este también de Europa, la región de Lugansk y Donetsk. Esto forma parte, amigos, de toda la zona del Donbass, que en el año 2014 fue escenario de estos graves enfrentamientos que luego vienen a causar la anexión por parte de Moscú de Crimea, que también lo vemos por este lado, si lo podemos tener en pantalla, la parte que dice en el mapa Sebastopol. Esta parte de Ucrania, Rusia la anexionó en el año 2014. En ese momento comienza una serie de tensiones en el lado ucraniano. Se producían las protestas Euromaidán, que fueron de corte europeísta, quizás para promover esas políticas europeas de la Unión Europea, y un acercamiento de Ucrania en ese momento con la Unión Europea, cosa contraria al gobierno que estaba en el momento, que luego fue derrocado a raíz de todo esto. Entonces, luego devienen estos movimientos prorrusos ubicados tanto en Lugansk como en Donetsk, y se dice que Rusia desde ese momento, 2014, comienza a financiarlos. De alguna forma dice la comunidad internacional que para comenzar un proceso de desestabilización y también tomar cierto poder e influencia en esas regiones de Ucrania, que como sabemos antes formaban parte de todo lo que significaba y representaba la Unión Soviética para el mundo. Y en este segundo mapa ahora tenemos una afirmación que hace el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que en la región de Kharkov, también en el este de Ucrania, supuestamente comenzaría un despliegue militar ruso por sus cercanías, tanto con Lugansk y con Donetsk. Entonces, a partir de ese territorio, Rusia supuestamente se aprovecharía en los próximos días, esto lo dice Ucrania, de invadir Kiev, que es la capital ucraniana, y desde ese entonces hacerse con otros territorios
Hay varios escenarios que se manejan, que podría ser derrocar al gobierno prooccidental de Volodymyr Zelensky, pudiera ser un escenario. En este momento a Rusia, es decir, a Moscú, no le conviene que esté un prooccidental en Ucrania, en un territorio que tuvo en el pasado mucha influencia rusa, sobre todo por la Unión Soviética, y que además era un aliado de Moscú, porque el presidente que estaba hasta 2014 era prorruso. Luego lo derroca y entra un gobierno democrático reconocido por la comunidad internacional, y que es hasta hoy el último, que ha sido Volodymyr Zelensky. Solamente han habido dos gobiernos, el de Petro Poroshenko y en 2019 cuando llega Zelensky al poder de Ucrania. Entonces son las hipótesis, ya más o menos estamos más ubicados en cuanto al reconocimiento que ha tomado Moscú por parte de estos territorios separatistas y que están más próximos también a la frontera con Rusia. Ahora Rusia los reconoce como repúblicas autónomas, es lo que estamos viendo. Sí, y también es importante destacar que en el área que vemos de Bielorrusia y también en la parte de Crimea y por supuesto en toda la frontera ucraniana con Rusia, ya se han duplicado prácticamente el número de tropas que se encuentran presentes. Se estimaban que eran unas 100.000 y ya son más de 190.000. Por supuesto, esto hace temer una incursión mucho más fuerte, como lo veíamos. Esta es una de las rutas más probables, como lo mencionabas. Hay otras dos rutas, pero esta es la más probable y la que ha sido más defendida, ¿no? No solo por Ucrania, sino también por Estados Unidos. Se teme entonces, por supuesto, que ocurra un derramamiento de sangre, pues el tema con Crimea ya ha dejado más de 14.000 muertos y, por supuesto, estaremos atentos al desarrollo de esta información. Así es, una cifra lamentable de muertos, y que estamos, según Reino Unido, en uno de los puntos más graves después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, con estas incursiones y pretensiones, según por parte de los países occidentales, que tiene Moscú en este momento en el territorio ucraniano. Pero es solo un tercio controlado por los prorrusos y por Rusia, por eso no se sabe realmente qué va a pasar en esta área. Así que bueno, es momento de hacer una primera pausa en Noticias Globovisión Internacionales. Gracias por acompañarnos en este primer bloque, pero quédese porque hay otras informaciones que revisar en materia internacional. Por supuesto, todo esto también lo estaremos ampliando a través de @internacionales_GB y ya regresamos.